Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos tienen una alabanza más para el Señor? Gloria a Dios. Es que venimos a este lugar a honrar y a glorificar a este Dios que es todopoderoso y que ha sido inmensurablemente bueno para con cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que leamos la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo número 50, versículo 15. Libro de los Salmos, capítulo 50, versículo número 15. Quisiera rogarles el favor de que lo leamos todos a una sola voz. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Volvemos a leerlo, hermanos. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. En este versículo que acabamos de leer, encontramos una hermosa promesa de parte de Dios para su pueblo. En este tiempo encontramos que para este tiempo aparecen muchos a hacernos promesas. Ya estamos en época de elecciones y los políticos comienzan a hacer promesas, ¿verdad? Y a buscarnos, a preguntarnos qué necesitamos para ellos ayudarnos. Lo cierto es que la gente se queja porque cuando gana el político no se vuelve a aparecer y muchas de las promesas no las cumplieron. Aparte de eso, la gente se queja de que cuando va a la oficina a buscarlos, a pedirle una ayuda, una colaboración, el político ya no los atiende. Miramos entonces que igual pasa en nuestro entorno. A nuestro alrededor hay gente que nos hace promesas, pero muy pocos cumplen lo que prometen. Por diversos motivos, porque se les olvida, porque se arrepienten de darnos la ayuda que habían prometido darnos, otros porque cambian de opinión y algunos porque les da pereza cumplir lo que prometieron. A diferencia de esta promesa que encontramos en el Salmo 50:15, que no fue dada por hombre alguno, sino que la dio nuestro mismo Señor y Dios Jesucristo, quien no miente y no se arrepiente porque no es hombre. Entonces, encontramos que en este texto Dios nos está diciendo que está dispuesto a brindarnos su ayuda. En la vida cristiana encontramos que a todos nos ha llegado el periodo o la época de la angustia, diversas angustias, algunas a causa de la enfermedad, otras por falta de dinero, por problemas en el hogar, en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y hay angustias que son provocadas por enemigos que se levantan en contra nuestra. En este salmo nos invita a invocar al Señor. Esta promesa comienza diciendo, invócame. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. Invocar al Señor debe ser un hábito en la vida nuestra. ¿Cuántos de ustedes inician el día invocando al Señor? ¿Y cómo les va el resto del día? ¿A alguno de ustedes se ha sentido defraudado porque ha invocado al Señor y éste no ha respondido? No. Cada vez y cada día que nosotros empezamos el día invocando al Señor, lo hacemos porque tenemos la plena certeza de que Él tendrá cuidado de nosotros. Este hábito de invocar al Señor lo tenía Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, cuando vivía en Jerusalén, ¿qué hacía? Según este versículo, ¿qué hacía? Oraba. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Daniel junto con el pueblo son llevados cautivos a Babilonia. Allí están en opresión, los miran como esclavos. Daniel, siendo un príncipe, pierde todos sus privilegios y al llegar a Babilonia, dice la Biblia que Daniel continuaba con su buena costumbre de invocar al Señor, como lo hacía cuando estaba en Jerusalén. Esto nos enseña que nosotros debemos invocar al Señor en todo tiempo. Sea que las cosas estén a nuestro favor o sea que la situación esté en contra. ¿Cuál es el problema de algunos? Que solamente se acuerdan de invocar al Señor cuando hay dificultad. Pero en Daniel encontramos que debemos invocar al Señor, sea que estemos en casa o sea que seamos extranjeros. El Salmo entonces 50:15 dice: invócame en el día de la angustia. Esto quiere decir que Dios nos va a escuchar. Hermano, cada vez que usted se arrodille a invocar el nombre del Señor Jesucristo, hágalo con la certeza de que Él tiene su oído ahí dispuesto a su oración. No lo haga diciendo: voy a arrodillarme a orar a ver si Dios me escucha. O voy a arrodillarme a orar a ver si el Señor de pronto no está ocupado. No, hermanos, el Señor siempre está dispuesto para un corazón que se postra a sus pies a presentarle sus quejas y su necesidad. Invócame en el día de la angustia nos enseña que no debemos desesperarnos cuando llega la crisis. No debemos estresarnos, ni salir corriendo a buscar ayuda en el CAI o en la URI o en la Fiscalía, sino que debemos invocar al Señor. ¿Por qué invocar al Señor? Porque Él es el único que tiene la fuerza y el poder para librarnos de cualquier angustia. Esto nos enseña David en el Salmo 40, versículo 1. David, después de haber pasado una experiencia con el Señor, David dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. David se sentía como dentro de un pozo. ¿Y qué hizo David en su momento de desesperación? ¿Qué hizo? Invocó al Señor, clamó al Señor. ¿Hasta cuándo? Dice David: pacientemente. Quiere decir que seguramente la ayuda o la respuesta de Dios no fue inmediata, a tal punto que David adquirió paciencia hasta que el Señor escuchó su clamor. La segunda parte de este versículo: invócame en el día de la angustia. 2, te libraré. Quiere decir que el Señor mismo y no otro nos ayudará en el momento de la dificultad. Hermano, podemos clamar al Señor con la seguridad de que Él nos va a librar, sea cual fuere lo que produce nuestra angustia. Hay situaciones que llegan a la vida del cristiano y entonces el hermano o la hermana que pasa por la dificultad dice: no, yo mejor me voy a contarle al vecino que él trabaja en la fiscalía, a ver qué debo hacer, cómo debo proceder. O mejor me voy a contarle a la hermana que es de tanta oración para que ella ore por mí. Pero en este salmo encontramos que al que debemos invocar es al Señor. Este versículo en la traducción lenguaje actual dice: llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Tienes problemas? Llama al Señor. La policía nos insiste en que hay un número fácil: 123, y reporte su emergencia.
¿Cuántas veces hemos marcado el 123 y la policía ni se aparece? O llega tarde, ¿sí? Te libraré. Hermanos, cuando usted invoque el nombre del Señor, hágalo con la plena certeza de que Dios mismo y no otro lo va a librar de la dificultad por la que esté atravesando. Eso mismo experimentó David en el Salmo 40, el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién libró a David de su angustia? Dios mismo. Y después de que lo libró, lo puso en lugar seguro, sobre peña, sobre una roca, donde ya no podía caer tan fácil. Hermano, no deje de invocar al Señor y no deje de creer que de Él viene la respuesta. Hay hermanos que se cansan porque dicen, pero es que yo llevo mucho tiempo orando al Señor, pareciera que el Señor no me escucha, pareciera que el Señor no quiere responderme. No, hermanos, es que el proceso en la vida de nosotros, Dios lo permite para perfeccionarnos, a fin de que nosotros adquiramos paciencia. Eso dice Santiago. Tercera parte del versículo. Primera, ¿cuál es? Invócame en el día de la angustia. Segunda, te libraré. Y tercero, tú me honrarás. Hermano, cuando Dios responda a su clamor y lo saque de ese proceso de la angustia, no le dé gracias a otro que no sea el Señor. Cuando Dios nos ha sacado y ya nos ha dado la respuesta y nosotros podemos decir, gracias porque este suplicio terminó, lo único que debemos hacer es honrar a Dios porque Él fue el que nos dio la solución al problema. Tenemos que honrar a Dios por su ayuda, por su provisión, porque su mano se extendió para salvarnos. Cuando nosotros vemos que la crisis se ha superado y todo se resolvió, entonces comenzamos a decir, no, gracias al hermano Julano que oró, y gracias al vecino que es médico, y gracias a que en el hospital trabajaba la enfermera. No, hermanos, cuando nosotros recibamos la respuesta a nuestra dificultad, lo único que tenemos que hacer es levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, porque tú fuiste propicio a mi necesidad. Esa debe ser nuestra postura. Eso reconoció David en el Salmo 43. David, después de sentirse en un pozo y de estar pacientemente clamando al Señor, en el versículo 3 David dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermano, cuando Dios lo saque a usted del lodo, allá donde usted se encuentra, o de la cárcel en la que usted pareciera estar, entonces usted levante cántico nuevo al Señor. Entonces usted véngase para el culto y regocíjese y cante con alegría, con gozo, levante sus manos, ore, glorifique al Señor, sin importar lo que los demás puedan decir. Porque hay gente que no le gusta que uno levante las manos, hay gente que no le gusta que uno llore. Pero ¿qué hacemos si es que estamos levantándole las manos en reconocimiento a este Dios que es tan bueno? ¿Y cómo hacemos para no derramar lágrimas si es que el agradecimiento produce eso, alegría? Y entonces lloramos ya no de tristeza, sino que lloramos de gratitud y lloramos de alabanza, reconociendo que Dios ha sido bueno para conmigo. La Biblia dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Y esto lo podemos ver en algunas historias de la Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, la Biblia nos dice que el rey Darío había publicado un decreto. Y el decreto era de que durante 30 días ningún hombre en su reino podía orar o adorar a otro Dios que no fuese Él. ¿Qué hace Daniel? Daniel, cuando escuchó el edicto, en el versículo que leíamos hace un rato, Daniel se fue a su habitación, abrió la ventana, se arrodilló a orar mirando a Jerusalén. A Daniel no le intimidó el edicto del rey, porque
Daniel sabía que por encima del edicto del rey, él debía honrar a Dios. ¿Cuántas veces nos acosa el miedo? ¿Cuántas veces nos da pavor por cosas que puedan pasar? Nos da pena. Pero Daniel, ni siquiera el edicto del rey, que decía que quien se arrodillara a orar o a invocar a otro Dios durante esos 30 días sería lanzado al foso de los leones. Daniel no le importó. Daniel sencillamente se metió a su habitación y siguió orando las 3 veces al día. Y entonces cuando al rey le dijeron, mire rey, ¿se da cuenta cómo es de desagradecido Daniel? Viendo que usted lo tiene en una posición en alto, es uno de los gobernadores, y él no le importó su edicto, se arrodilló a orar, y ya no ora poquito, ahora ora 3 veces. Lo peor de todo, abre las ventanas. ¿Cómo lo desafía ese Daniel? Y el rey, que conocía que en Daniel había un espíritu diferente y un espíritu superior, el rey entonces ordena que Daniel sea tirado al foso de los leones. Pero sabe que el rey esa noche se angustió, y cuando tiraron a Daniel al foso de los leones, el rey llegó a su habitación, el rey comenzó a caminar de un lado para otro. Todas las noches al rey le traían serenata. Esa noche el rey dijo, mi corazón está triste, yo no quiero música. No comió el rey, toda la noche estuvo preocupado porque habían lanzado a un hombre que tenía un espíritu diferente al foso de los leones. Pero Daniel le dijo, tranquilo rey, mi Dios puede librarme de la boca de los leones. Al día siguiente, muy de mañana, el rey fue al foso donde estaba Daniel, y entonces preguntó con voz triste, le dijo, Daniel, seguramente esperando que del foso no saliera ninguna respuesta, Daniel, ese Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Yo imagino al rey triste, bajó la cabeza porque no había una respuesta, y de repente del foso sale una voz que dice, vive para siempre rey, que mi Dios selló la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Esa es la confianza que podemos tener cuando nosotros decidimos invocar al Señor en todo tiempo, sin importar que estemos a la boca de los leones. A los 3 amigos de Daniel, que también fueron llevados cautivos a Babilonia, entonces el rey mandó a hacer una estatua de 30 metros de altura por 35 metros de ancho. Y entonces el edicto del rey era que el día que sonaran todos los instrumentos musicales, todo el pueblo debía rendirse frente a la estatua de Nabucodonosor. Cuando sonaron los instrumentos, todo el pueblo se rindió, pero 3 jóvenes hebreos no lo hicieron. Entonces rápidamente vinieron y dijeron al rey, ¿se da cuenta, rey? Estos hebreos son malos. Estos hebreos no te honran, no te respetan. Estos 3 jóvenes no se postraron cuando escucharon la música. El rey los mandó a llamar, y entonces Nabucodonosor les dijo, voy a darles otra oportunidad. Va a volver a sonar los instrumentos. Cuando suenen, ustedes podrán arrodillarse y van a ser librados del horno de fuego. ¿Y sabe qué dijeron estos muchachos? Rey, no nos vamos a arrodillar delante de usted, porque solamente lo hacemos ante nuestro Dios Todopoderoso. Este Dios, al que solamente nos postramos, puede librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. ¡Qué confianza, hermanos! Que sea que el Señor haga lo que yo quiero, o sea que el Señor no me libre, igual yo voy a esperar en Él. Pero hay hermanos que como Dios no hizo lo que ellos esperaban, como Dios no los libró del cáncer, como Dios no los libró de la enfermedad, entonces se van detrás de San Gregorio, se van detrás de la hechicera, se van detrás del brujo, se van detrás de miles de cosas, olvidando que el único, eterno y todopoderoso es nuestro Dios. El rey dio la orden de que el horno fuera calentado 7 veces más
para atormentar o para castigar la soberbia de los 3 jóvenes hebreos. Y aparte de que calentaron el horno 7 veces más, los amarraron. Cuando los hombres encargados de tirar a los 3 jóvenes al horno de fuego, el calor los mató y los 3 jóvenes fueron lanzados al horno amarrados. A los pocos momentos el rey dijo, explíquenme, ¿acaso no fueron 3 jóvenes los que lanzaron y no estaban amarrados? Efectivamente así fue, rey Nabucodonosor. Y el rey dice, entonces, ¿cómo es posible que yo veo a 4 y el cuarto es semejante a un ángel? Y aparte de que fueron lanzados amarrados, yo veo que están caminando sueltos. Y cuando abrieron el horno de fuego, los 3 jóvenes hebreos salieron intactos. Nada les había pasado. Bueno es invocar al Señor en el día de la angustia, porque Él nos va a librar. Y cuando eso pasa, entonces lo vamos a honrar. Los problemas en la vida del cristiano llegan para que Dios manifieste su gloria en nosotros. Solo quien pasa por crisis económica y el Señor suple su necesidad puede decir, Dios es mi provisión. Solamente los que hemos estado enfermos y el Señor nos ha sanado podemos decir, Él es el médico eterno. Solamente los que hemos tenido problemas y dificultades en el hogar, cuando creímos que todo estaba perdido, cuando teníamos nuestra maleta empacada para irnos de casa y abandonarlo todo, el Señor hizo nueva todas las cosas. Tranquilo, hermanos, el problema y la dificultad es para que Dios muestre su amor y su gracia sobre nosotros. Tengan la bondad de estar en pie. La conclusión, hermanos, en esta noche es que si alguno de los que se encuentran aquí en el culto está pasando por alguna angustia, por algún dolor, por alguna calamidad, que usted siente que ya no puede más con esa carga porque es muy pesada, en esta noche yo quiero invitarlo para que usted ponga su confianza y ponga su carga sobre aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que voy a invitarlos para que levantemos nuestras manos y hagamos una oración sencilla, hermanos, en donde reconozcamos que necesitamos de Dios, en donde hoy podamos invocar al Señor y presentarle eso que nos aqueja, eso que nos causa dolor. Y hermano, con la confianza de que Dios lo va a librar. No sé si lo vaya a librar esta noche, si sea mañana. Lo que sí le digo, hermanos, es que el proceso de Dios es perfecto y su respuesta viene en el momento en que Él quiere que nosotros la recibamos y cuando nosotros estemos listos para recibirlo. El Salmo capítulo 5, versículo 3, el salmista dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántos necesitan aprender a esperar en el Señor? Si usted lleva tiempo clamando, no ha recibido respuesta, yo quiero invitarlo para que en esta noche le diga al Señor, Señor, creo en tu promesa, creo que de tu mano vendrá la respuesta, solamente enséñame a esperar en ti, para que mis ojos puedan ver tu gracia, tu grandeza y tu poder. Amado Jesús y Dios Todopoderoso, honramos tu nombre, mi Rey soberano, que es sobre todo nombre. Glorificamos, Señor, tu poder, tu gracia y tu majestad. En esta noche, mi Rey eterno, como pueblo tuyo nos presentamos para glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre, para presentar delante de ti, Señor, nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestra aflicción, porque tu palabra dice que tienes cuidado de nosotros. Te rogamos, Señor Jesucristo, que tu gracia y tu favor estén sobre la vida de nosotros. Permite, mi Dios, que nuestra fe sea aumentada. Ayuda nuestra incredulidad, mi Dios. Y permite, Jesús, que cada uno de nosotros podamos, Señor, ver tu gracia y tu favor en nuestra vida, mi Dios.